mencionó que era distinto a los demás. Cuando hubo acabado la creación, el sábado lo apartó con bendición. No puedo como humano yo cambiar leyes y decisiones del Señor. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. No puedo en ningún púlpito decir mentiras de mi propia conclusión, pero si una verdad puedo decir, que el sábado es el día del Señor. Verso 5:16, él afirma que no vino a cambiar. Cuando se lo preguntaron frente a él, respondió que él no vino a abrogar lo que fue establecido por la ley. Desde que existe cielo, tierra y mar, ni una gota o tilde quitará, ni mucho menos vino a cambiar. No puedo Éxodo 20 yo esconder, no puedo yo a nadie enseñar. El sábado no es día del Señor, si Él lo estableció en la creación. No puedo yo nunca contradecir lo que Santiago a mí me enseñó. En Santiago 2, versículo 10, qué culpable seré si no son 10. No puedo como humano yo negar
De cierto yo te digo, si no tocas, morirás. Ay, qué dolor cuando el mar entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mar entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración de la tarde. Padre Santo, en este día le doy gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por ayudarnos y protegernos, Señor. Santo eres y bendito eres, Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Que tu santa voluntad, Padre eterno, siempre nos guíe, Señor, siempre nos lleve. Nos ponemos en sus manos, Señor. Jehová bendito, Jehová santo, para que su Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, a la verdad presente. Ayúdenos a seguir hacia adelante. Oh Jehová, Rey de la Gloria, le pido por esta su iglesia. Cuídela y protégela, Padre Santo. Le pido por la pronta recuperación de Manuelito. Ayúdelo, Padre Santo.
por mi familia, Señor, que están todos ahí, y por toda la iglesia santa suya, Señor. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Vamos a entrar en el estudio de esta tarde para recibir el santo sábado de nuestro Dios. Mis amados hermanos, como les he estado comentando desde el principio, ministrar en este lugar, cuando no está la presencia de Dios, no importa. Puede entrar cualquier persona, entrar y salir como ellos mejor le parezcan. Pero cuando ya una vez esté la presencia de Dios ahí, es mejor andarse con mucho cuidado. Estamos estudiando el libro de Samuel, Samuel capítulo 2, versículo 12. Vamos a empezar a hablar acerca de los hijos de Samuel. Los hijos de Elí, no Samuel. Perdón, porque todos estamos en el libro de Samuel, el profeta Samuel. Bueno, son los hijos de Elí, el sumo sacerdote. Ya nosotros recordamos durante todas los temas que hemos tenido anteriormente, cómo el sumo sacerdote Elí estuvo siempre en la promesa que Ana le hizo a Dios, la entrega de Ana de su hijo Samuelito a Elí. Ya todo eso nosotros lo estuvimos analizando. Y hemos analizado una parte sobre la historia de los hijos de Elí. Pero dice aquí las Sagradas Escrituras: los hijos de Elí eran hombres malvados. ¿Y de dónde vino la maldad de los hijos de Elí? De su ignorancia. No conocían al Señor. De ahí viene la maldad. Cuando tú no conoces a Dios, no vas a medir las consecuencias. Lamentablemente que los hijos de Elí tenían un cargo muy importante. Ellos tenían que estar ministrando en el santuario de Dios, en la casa de Dios. Tenían que estar prendiendo la lámpara, tenían que estar cambiando los panes de la proposición cada sábado. Tenían que estar a veces poniendo el incienso, tenían que estar sacrificando al cordero, tenían que estar atendiendo. O sea, el trabajo de los hijos de Elí no era un trabajo común, era un trabajo santo. Por eso dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres malvados, a que no tenían conocimiento. También nos habla de otro sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote se llamó Aarón. Y Aarón tuvo 4 hijos. Pero los 2 hijos mayores de Aarón eran malvados también. Vemos claramente que es un patrón que existe, donde Satanás busca la manera de corromper a los siervos hijos de Dios, a los que están al frente. Mateo capítulo 24 dice las Sagradas Escrituras que aún serán engañados aún los escogidos si fuese posible. Déjese lo busco. La palabra de Dios nos es clara al decir claramente que serán engañados si fuese posible aún los escogidos. Mateo capítulo 24, la palabra del Señor nos dice: y es necesario que nosotros empecemos a analizar lo que Dios nos está mostrando.
Dice, entre los que no tendrán el conocimiento de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 11, muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos, y gracias a que no tienen el conocimiento. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, gracias a que no tienen el conocimiento. Cuando tú te tropiezas es cuando estás cometiendo muchos errores. Les estoy hablando, mis amados hermanos, que esto viene siendo acerca de los hijos de las personas que están al frente del evangelio. Bueno, se los voy a quedar a ver, mis amados hermanos, para no entretenernos. Ahorita se los busco en el siguiente tema que viene relacionado con esto. Mas, sin embargo, siempre la Sagrada Escritura nos habla claramente que dentro de las filas de los hijos de Dios estarán muchos. Entre esos puedo estar yo. Dice aquí en el número 3:4, hablando de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Los hijos de Elí se llamaban Omnis y Finés. Dice acerca de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí, le ofrecieron sacrificios con fuego ilícito que no tenían por qué ofrecer. Cuando Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar y Itamar hicieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron. Dice claramente, 1 Samuel 2:12, porque no tenían el conocimiento, no conocían al Señor. Oh, hermano Tadeo, pero ¿por qué Dios no se les presentó? Dios se les presentó muchas veces en señales. Muchas veces en las pequeñas cositas Dios se presenta. Cristo Jesús le dice claramente en Juan capítulo 3, le dice al Nicodemo, y le dice Cristo Jesús a Nicodemo, que la presencia de Dios no es que tú lo mires, pero lo puedes sentir. Es como el viento, dice. Así es la presencia de Dios. Como el viento, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Por eso, tanto los hijos de Elí como los hijos de Aarón se perdieron. Tenían altos cargos dentro del sacerdocio. Dice Salmos 11:10, el principio de toda sabiduría, ahí dice, pero yo le puedo decir el principio de todo ministerio evangélico, bíblico, el principio de todo miembro de iglesia, el principio de todo persona que predica la palabra de Dios, siempre debe de ser el temor al Señor. Presentarse ante Dios como aquella persona que le teme a un ser respetado. Como aquel hijo respeta a su padre. Como aquella hija respeta a su padre y a su madre. Así nosotros debemos de respetar a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sus alabanzas permanecen para siempre. Dice Proverbios 12:1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. La misma palabra de Dios nos enseña que la disciplina al temor a Dios
viene siendo sabiduría para permanecer vivos. Porque los hijos de Elí, como los hijos de Aarón, no fueron disciplinados. Eso ya nosotros lo estuvimos analizando la semana pasada. No fueron disciplinados. No le dieron el conocimiento adecuado que ellos deberían de tener porque estaban en un cargo sagrado. Pero el que aborrece el temor a Jehová, el que aborrece el conocimiento, el que aborrece la disciplina, es un necio. Mi querido hermano, mi querida hermana, si nosotros queremos hijos rectos delante de los ojos de Dios, hijos buenos delante de la presencia de Dios, nosotros debemos empezar a llevarlos a la disciplina. ¿De qué tal manera, hermano Tadeo? Dice aquí: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo está muriendo por falta del temor a Dios. Mi pueblo, su corazón se le está enfriando porque no temen a Dios. Mateo capítulo 24 también habla acerca de eso. Dice Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 13. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad es a causa de falta de conocimiento. La multiplicación de la maldad es a causa de que no le tienen temor a Jehová. La multiplicación de la maldad en el mundo es gracias a qué? De que no fueron disciplinados. ¿Cómo le llamaban a nosotros en el pueblo donde crecimos cuando una persona no está disciplinada? Malcriados. Malcriada. Incluso la misma palabra dice mal criado, que fue criado mal. Entonces una persona que es disciplinada, una persona que le tiene temor a Jehová, una persona que tiene el conocimiento que debe de tener una persona o un hijo de Dios, a ese, ¿cómo se le llama? No se le dice buen criado, sino se le dice buen siervo fiel. Dice Cristo Jesús: ¿quién es el siervo fiel? Aquel que pongo delante de mi casa para que le dé el alimento adecuado a mis hijos. ¿Quién es ese buen siervo fiel? Mi pueblo está destruido. ¿Quién es tu pueblo? Le pregunta la palabra del Señor. Nabá, Abiú, Omnis y Finés, los hijos de Elí, los hijos de Aarón, son mi pueblo. ¿Por qué fueron destruidos? Porque les faltó el conocimiento. Y entonces, ¿qué más dice? Por cuanto ellos desecharon el conocimiento de Jehová, también Jehová los rechazó para que no sirvan más como sacerdotes. ¿De qué se olvidaron Omnis y Finés? ¿De qué se olvidó Nabá y Abiú? De la ley de su Dios. Como han olvidado la ley de su Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Lamentablemente, no sé si tuvieron hijos. Nabá y Abiú claramente dice que no tuvieron hijos. Omnis y Finés, parece que uno de ellos es el que cuando estaba muriendo, Omnis y Finés estaban muriendo, Elí cae muerto también en ese mismo tiempo, le nace un heredero al sacerdocio, a la casa de Elí. Mis amados hermanos,
¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Gobernarlos con mano de acero o gobernarlos con vara de hierro? ¿Qué es puño de acero? Humanamente. Cuando tú gobiernas a tus hijos humanamente, olvídate que de aquí a cierto tiempo se les va a olvidar lo que tú le dijiste, lo que tú les enseñaste. Pero cuando tú gobiernas a tus hijos con vara de hierro, nunca se les va a olvidar qué es gobernar con vara de hierro. En Apocalipsis 12:5 habla de un ser que gobierna a su pueblo con vara de hierro. Ese ser dice, hubo una mujer que dio a luz a un varón, y ese varón es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús rige con vara de hierro todas las naciones. Y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo Jesús es el que rige su iglesia, ¿cómo? Con vara de hierro. ¿Qué es la vara de hierro? Su ley, su palabra es la vara de hierro. ¿Cómo debemos gobernar a nuestros hijos? ¿Con puño de acero o con vara de hierro? A nuestros hijos los debemos gobernar con la palabra de Dios. Los debemos gobernar con la santa ley de Dios. ¿Qué dice la hermana Elena de Guay acerca de eso? Dice, se les ha enseñado a los niños que sus capacidades le fueron dadas para honrar y gloria de Dios. Se les debe enseñar, dice, se les debe enseñar a los niños que sus capacidades son dones de Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para darle gloria a Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia. ¿Qué es lo que deben de aprender, hermana Guay? Lecciones de obediencia, disciplina. Porque únicamente mediante vidas de obediencia voluntaria pueden prestar a Dios el servicio que Dios exige. ¿Por qué murió Omnisipines? ¿Por qué murió Navaya Viu? Porque claramente no eran obedientes, no se les enseñó disciplina. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. ¿Qué es lo que hizo Ana con Samuelito? Le empezó a enseñar. ¿Qué es lo que no hizo el sacerdote Aarón o el sacerdote Elí? ¿Qué fue lo que no les enseñaron a sus hijos? Obedecer. Debe inclinarse el hábito mediante esfuerzos amables, persistentes. Así que podrán evitar un extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad. El niño tiene que pensar, yo tengo que hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios. No, pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Autoridad. La voz del padre, la voz de la madre debe de ser la palabra de Dios. Por eso la madre y padre tienen que estar siempre enseñando a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios para que sean voz de Dios. Pero si no están bíblicamente cimentados sus enseñanzas, no es voz de Dios. Viene siendo voz del mundo, voz de los abuelitos, voz de las enseñanzas tradicionales antiguas, voz del diablo, yo no sé, pero no es voz de Dios. Para que la voz de un padre, de una madre sea la de Dios, debe enseñarse a los hijos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Aquellos conflictos ulteriores entre la voluntad del jovencito y la autoridad, de a cuál de los dos debe el niño actuar, de acuerdo a la autoridad de Dios. Hacer las cosas porque Dios así lo exige, porque Dios así lo quiere.
¿Y cuál era la voluntad de Omnis y Finés? Ir a poner fuego, perdón. La voluntad de Omnis y Finés es ir a sacar carne del sacrificio de Dios, violando completamente el mandamiento de que no deberían comer con grasa. ¿Cuál fue la voluntad de Nabai y Abiú? Querer ir a poner fuego extraño dentro del altar de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? Hacer las cosas como Él lo dijo. ¿Por qué se perdió Caín y Abel? Se salvó aunque Caín lo mató. Los hijos de Adán. Porque Caín actuó de acuerdo a su voluntad. Abel actuó de acuerdo a la autoridad de Dios. ¿Qué tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros? Demasiado a menudo. ¿Por qué? Porque claramente no se les enseña. Resistencia a toda autoridad humana y divina. Si un hijo no está llevando su vida de acuerdo a lo que sus padres dicen como la autoridad de Dios, automáticamente no le van a hacer caso a Dios. Muéstrese a los niños que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial. No hay otra cosa, no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. Mamá, madrecita, escuche. Usted que tiene hijos chiquititos, dice, madre es la reina del hogar. ¿Quién lo dice? La hermana Guay. ¿Ay, por qué ahí no dice la hermana Guay es machista o feminista? No, la hermana Guay está hablando de acuerdo a los roles, tanto el padre como la madre. Y aquí un rol muy importante que debe de tener la madre en su hogar es ser la reina del hogar. Los niños son sus súbditos. Ella debe de gobernar sabiamente su casa. La mujer sabia edifica su casa. En la dignidad de su maternidad, su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra es ley. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Lo que les estoy diciendo anteriormente, la hermana Guay aquí lo está aclarando. Dice, decida a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos, luego hacerles comprender que deben obedecer vuestra palabra. De esta manera les estaréis enseñando a respetar los mandamientos de Dios, que declara sencillamente, harás y no harás. Madre, su responsabilidad es enseñar a su hijo a respetarla a usted como madre, a respetar a su padre y a respetar a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con vosotros. Que el Señor nos siga edificando con su santa y bendita palabra. Ahorita que estamos entrando en el santo sábado del Señor, que el Señor los bendiga y que siempre nos siga guiando. Feliz tarde y que el Señor siempre nos ayude a seguir hacia adelante. Soñé que fui al cielo, tú estabas allí y caminamos juntos por el gran mar de cristal. Los ángeles cantaban y alguien te llamó. Era un hombre joven, nos sonrió y nos
saludó. Te dijo, amigo, tal vez no me recuerdes, pero te diré. Cuando tenía 8 años de edad, tú enseñabas la lección. Y cada sábado al terminar nuestra clase con la oración, tú pedías por nosotros y Jesús tocó mi ser. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Otro hombre se acercó y te dijo, ¿recuerdas en una ocasión? Un misionero a tu iglesia llegó, su cuadro te hizo llorar. Tú no tenías dinero, pero diste con amor. Jesús tocó tu ofrenda y ahora contigo estoy. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Uno a uno llegaron, te sorprendiste al ver que cada ser fue tocado por tu generosidad. Pequeñas cosas que pudiste hacer con sacrificio fiel. Si en la tierra no se dio, el cielo te premió. Y aunque sé que en el cielo jamás se llorará, unas lágrimas en tus ojos pude ver. Jesús tomó tu mano, te presentó ante Dios. Él dijo por tu testimonio, salvo tú serás. Gracias por hablarme del Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Gracias por mostrarme al Salvador. Soy feliz por tu don. Muchas gracias por guiarme hacia el Señor. Soy uno más que mi Dios cambió. Soy uno más porque mi buen Dios cambió. Soy feliz por tu don. Soy feliz